La Presidencia de la República dio a conocer cambios en el gabinete de gobierno. ¿Qué motivó las salidas de los ministros? ¿A cambio de qué son nombrados los nuevos funcionarios? Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Cambios. Pero antes del análisis, los dejo con la nota. El gobierno anunció 3 cambios en el gabinete de Jimmy Morales al aceptar la renuncia de Sidney Samuel de la cartera de Ambiente y oficializar la remoción de Ennio Galicia del Ministerio de Desarrollo Social y Víctor Manuel Asturias de la cartera de Economía. Alfonso Alonso, viceministro de Ambiente, fue juramentado como nuevo titular de esa cartera. Asisclo Valladares es el nuevo ministro de Economía, mientras que Alcides Obregón fue nombrado titular de Desarrollo Social. Alfonso Alonso es conocido como el operador político del presidente Jimmy Morales. Fue el enlace para que el presidente se reuniera con los ganaderos el día que exigieron la renuncia del superintendente de la SAT. Yo soy operador político del señor presidente de la República en el tema ambiental. Como repito, he estado operando en el tema de la iniciativa de la ley de aguas, también está la iniciativa de desechos y desechos sólidos. Entonces tenemos comunicación permanente con el Congreso de la República. La decisión del presidente respalda a la confianza que el señor presidente ha depositado en el ministro Alonso. El exministro Samuels justificó su salida el pasado lunes del ministerio para evitar problemas de tipo político. Sabrá honrar a Dios, a la patria y a su familia. Puede bajar la mano. Asisclo Valladares Urruela fue nombrado como titular de la cartera de Economía según el Ejecutivo por su experiencia como comisionado para la competitividad y encargado del Plan de la Alianza para la Prosperidad. El mismo día en el que asume el cargo, una sala le rechazó un recurso luego de que el Ministerio Público y la CICIG allanaran una de sus residencias por una investigación en proceso. No me gusta hacer nuevamente comentarios sobre procesos en marcha. Soy respetuoso de las resoluciones judiciales y confiado en la justicia, y sé que la justicia y los planteamientos prevalecerán. La verdad que creo que eso es lo que podría decir. Durante el mes de diciembre me aboqué al Ministerio Público y a tribunales y no soy parte en ningún proceso penal. Creo que eso es válido y hasta ahí responderé con ese tema. Ser fiel a la Constitución Política de la República, respetar y cumplir las leyes del país. El Ejecutivo justificó el cambio en el MIDES por la baja ejecución el año pasado, mientras que el mandatario continuará con la evaluación a nivel de viceministerios en las carteras sin descartar nuevos cambios. Bienvenidos a Sin Filtro. Usted ya ve la noticia del organismo ejecutivo. 3 cambios en el gabinete de gobierno, así lo anunció el portavoz de la presidencia. Los cambios son en el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Desarrollo y en el Ministerio de Economía. De eso hablaremos esta noche, por eso la etiqueta es SF Cambios. Damos la bienvenida a nuestros analistas Estuardo Zapeta y Philip Chicola, que le damos la bienvenida de vuelta luego de unas vacaciones. Philip, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Como siempre, un gustazo poder compartir mesa con ustedes y un gusto pues estar de vuelta en este espacio de análisis y de discusión. Ya lo extrañábamos acá, ¿no? Se recordó que tenía casa. Claro, regresó a este espacio, qué bueno. Y vaya que bueno con un buen tema, un buen tema. ¿Recambio, reingeniería o simple rotación de ministros? ¿Qué estamos viendo, qué acabamos de ver en horas de la tarde cuando anuncia Heinz estos nombramientos? Ya se escuchaban ecos de estos cambios con la noticia de la renuncia del exministro Samuels. Ayer lo hablábamos, ¿no, Estuardo? Pero ¿qué lectura le damos a este cambio? Algunos hablan incluso que es efecto de lo que ocurrió en el organismo legislativo el sábado. ¿Cuál es el análisis? ¿Cuál es la interpretación que hay que dar a esta rotación de ministros? Comenzamos con Phil. Bueno, partamos tratar de entender patrones, porque yo creo que los patrones siempre nos ayudan a identificar lógicas. Si evaluamos cambios dentro del gabinete del presidente Morales, cambios anteriores, digamos que cuesta encontrar patrones, porque así como se tuvo, por ejemplo, la salida de un Rubén Morales, el primer ministro de Economía,
que ocurrió de la noche a la mañana, un viernes en la tarde, mediante un mensaje de WhatsApp, sin que absolutamente nadie supiera las interioridades de qué es lo que pasó ahí. Tuvimos también, por ejemplo, la salida, se recordarán, de Sherry Ordóñez, 10 días después de la toma de posesión del gobierno de Morales, por presiones, precisamente por lo cuestionada que era Ordóñez por su posible vinculación con temas de contratistas del Estado, etcétera, etcétera. Y luego, pues recordaremos los cambios que se dan, digamos que como consecuencia de los eventos de agosto pasado, la salida de Lucrecia Hernández Mac, la salida del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, y previo a ello se habían dado un par de cambios de ministros por mala gestión. Se recordarán del primer ministro de Salud, Alfonso Cabrera. Se recordarán también de los cambios a nivel de la cartera del Ministerio de Desarrollo. Entonces, digamos que aquí ha habido un poco de todo, es decir, aquí hemos visto en el gobierno de Morales cambios que ocurren de la noche a la mañana sin mayor conocimiento de causa, otros cambios que han sido producto de crisis políticas, otros cambios que han sido producto de la presión social ciudadana y otros cambios que pues, se veían venir por mala administración. En esta ocasión estamos viendo, pues digamos que se cumple un hito, en el sentido que los 15 de enero, los 14 de enero, para ser un poco más preciso, al marcar los aniversarios del año de gobierno, digamos que son fechas en las que pues, frecuentemente los gobernantes, los presidentes, evalúan la gestión de sus gabinetes, de sus ministerios, y en torno a esas fechas de enero es que se producen ciertos cambios sobre esa línea. Hay que decir que en diciembre presentan sus renuncias todos los ministros para que el mismo presidente pues considere quién ha hecho bien o mal el trabajo. Por lo menos está la carta. Por lo menos, sí, presentan la carta. La carta está. Ya luego el mandatario es el que toma la decisión, quiénes continúan y quiénes serán cambiados. Pero entonces, por eso les digo, digamos que de todos los cambios de ministros que se han dado anteriormente dentro del gabinete del presidente Morales, este es el primero que ocurre como consecuencia de un corte de caja, por llamarlo de alguna forma. O sea, todos los demás, digamos que eran consecuencia de una crisis, de la presión, de mala gestión o eventos sorpresivos. Digamos que este es el primer cambio de ministro en donde básicamente se está diciendo, en el aniversario del segundo año de gobierno, estamos haciendo un recambio de gabinete. Pero salvo esa aseveración, a mí me cuesta identificar una lógica transversal de los tres cambios. O sea, yo tengo una lectura diferente para cada uno de los tres cambios. Y bajo esa lectura, yo también podría argumentar la necesidad de cambios en otros ministerios. No quiero agotar un poco el comentario aquí, pero les pongo un caso particular. La salida del ministro Ennio Galicia del Ministerio de Desarrollo. Y lo hemos hablado en este espacio. El Ministerio de Desarrollo cerró el año fiscal 2017 con una ejecución por abajo del 40% del presupuesto. O sea, estamos hablando que fue un ministerio que cuantitativamente demostró mala capacidad de gestión, midiendo la gestión en términos de ejecución presupuestaria. Y digamos que la razón que da el vocero presidencial Hans Heimann para el relevo es precisamente eso. Y es creíble. Y se ven los números, y los datos están ahí. Se puede sustentar ese cambio. Y es más, y efectivamente ya estamos viendo datos en encuestas en donde en el área rural, uno de los temas que más se le está reprochando a la administración del presidente Jimmy Morales es que se siente que de los últimos 10 años, en los últimos 2 de la administración Morales, los programas sociales se han ralentizado. O sea, ya no están llegando con la celeridad del caso, ya no están llegando con la eficiencia del caso. Entonces, digamos que sí hay un argumento de decir, bueno, sí, ahí hay una razón para generar un cambio. Pero lo que me parece extraño es que bajo esa exactamente misma razón, yo podría argumentar la necesidad de cambiar el Ministerio de Comunicaciones, por ejemplo. Y no ocurrió, que es mala gestión, baja ejecución y digamos que una crítica social al tema. O sea, así como en el área rural se critica que los programas sociales no caminan, aquí en el área urbana, ¿cuál es el comentario que más
genera reproche hacia el gobierno del presidente Morales que las carreteras son un desastre. Comencemos, quedémonos con el Ministerio de Desarrollo. Ya lo dijo Philip, acá se ha discutido sobre la ejecución en los ministerios y sí, uno de los temas ha sido la cartera de desarrollo y los programas sociales. Estuardo, se veía venir ese cambio se interpreta como algo que tiene, digamos, coherencia, pero ¿por qué no se aplicó esa misma medida para otros ministros que también han, pues, no pasado la prueba en el tema de la ejecución? Sí, si la prueba es cumplimiento, ejecución, calidad de la ejecución, calidad del gasto, la guadaña ahí hubiera llegado no más solo allá, transversal, sino profunda, ¿verdad? Pero no fue así. Yo sí veo un patrón aquí en los tres, por lo menos en dos de quienes eligió el presidente Jimmy Morales. Y yo veo en los tres realmente. Creo que aquí el presidente optó por operadores políticos y poner digamos y operadores que algunas veces estuvieron en un segundo perfil, no al frente de una cartera. En un segundo perfil versus la presencia pública del presidente o del vicepresidente o del vocero, pero muy activos detrás de, digamos, sea aquí o en Estados Unidos, en el caso del ministro de Economía, que de todos modos está a cargo de el plan de la prosperidad, por lo menos sería el eslabón entre el plan de la prosperidad, pero sobre todo uno de los operadores más, digamos, más, que no estuvo muy atrás a propósito, estuvo bastante al frente, fue el ahora ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente, del MAR, ¿verdad?, que estuvo muy al frente. De hecho, la nota decía, y no lo olvidemos, que este es el ministro que le junta a todos los ganaderos. En aquella famosa muestra de apoyo, ¿no? Sí, en la muestra de apoyo, cuando el presidente casi se había quedado sin ningún apoyo. Y lo primero que le piden los ganaderos es que saque a FOPA. Entonces, lo que sí vamos a ver aquí, y vamos a ver cómo el presidente lo empieza a librar, será, por ejemplo, una batalla entre el ministro operador o los ministros operadores políticos versus FOPA. Porque, digamos, la llegada de este señor al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, al MAR, es básicamente, le está anunciando pasos de animal grande a FOPA en la SAT. Y esa batalla no estoy muy seguro que el presidente la quiera, va a tener que tomar una decisión al final, y ahí vamos a ver qué fuerza es la que gana. Si este seguimiento, por ejemplo, de la elección de la Junta Directiva, por ejemplo, de pues, la aceptación o un más feliz informe de primer año de gobierno, creo que tiene que ver en la línea eminentemente política. Para el ministro de Economía también hay cobertura en antejuicio en este caso. Para los otros también hay presencia y más cercanía y posibilidad de ejecución. No sé si seguirán en los mismos papeles. Por ejemplo, el ministro de Economía, si seguirá en el papel también de ser el punto de encuentro del Triángulo de la Prosperidad, no lo sé, supondría que no. O por ejemplo, si Alonso seguirá siendo ese operador político en el Congreso de la Alonso República, va a seguir siendo el operador político. Y siendo el ministro de Ambiente. En el caso de Alonso, yo creo que el presidente lo acerca precisamente para eso y por eso. Porque logra ciertas alianzas bien extrañas en los momentos más difíciles del presidente Jimmy Morales, que al final, si el presidente no los ha visto, son alianzas que le van a representar números negativos en el mediano y largo plazo. Digo, en el mediano es este año y en el largo sería el siguiente año, pero le pueden representar cuestiones muy negativas, sobre todo también por las denuncias y digamos las quejas que ha habido en contra de este ahora ministro Alonso. Pero ahí es donde vamos a ver, yo sí veo que hay una línea, y la línea es operadores políticos que estén dispuestos casi que a suicidarse, ¿verdad?, por el presidente, a cambio de velar por ciertos intereses. ¿A ser soldados del presidente? Yo dijera alfiles, no ni alfiles, sino soldados en el ajedrez serían soldaditos peones. De peones, ¿verdad? Peones de primer orden y casi los primeros peones que se mueven en el clásico primer movimiento, ¿verdad? Donde avanzan de una vez dos cuadritos. Pero eso habrá que verlo. Lo cierto es que Jimmy, como sea, sí necesita operadores políticos. No sé si estos son los mejores, yo diría que no,
pero el presidente sí por lo menos necesita operadores políticos. Están apostando a eso. Sí, ¿cuánto tiempo le hemos estado diciendo que necesita operadores políticos más allá de? Jafet Cabrera no es un buen operador político. De hecho, no es operador político. Él opera para él. Sí, él opera para él y para ver cómo libra al hijo de las acusaciones del fantasma, del millón de dólares y la camioneta blindada. Entonces ahí Jafet no es lo mejor. Jimmy mismo tiene sus propios problemas con la familia y que no tiene un rumbo muy marcado y no ejerce. Entonces lo que necesita es empezar a negociar. Y creo que estos tres, mira lo que te voy a decir, creo que estos tres sí pueden negociar. Y algo que están en ministerios de bajo perfil, tampoco no son los ministerios, tampoco no es el de gobernación, tampoco es el de agricultura, tampoco es el de comunicaciones. Son ministerios de bajo perfil, pero precisamente por eso es que pueden establecer aún mucho mejor relación con la nueva Junta Directiva del Congreso. Vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Cambio. Seguimos analizando estos movimientos en el gabinete del presidente Jimmy Morales. Volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Cambios. Estamos analizando estos movimientos en el gabinete presidencial de Jimmy Morales. ¿Qué significan estas modificaciones, estos nombramientos y qué puentes va a establecer el presidente con estos nuevos ministros? Ya lo adelantaba Estuardo con el tema del MIDES y también el Ministerio de Ambiente. ¿Qué lectura hay con Alonso al frente ahora, el Ministerio de Ambiente, alguien que se le ha visto muy cercano al Congreso de la República? Pero ojo, y disculpa que te interrumpa, pero yo le agrego tu pregunta: Alfonso Alonso versus FOPA, el camarógrafo de Alfonso Portillo versus superintendente. Versus el superintendente de la SAT. El que organizó la manifestación de apoyo de los ganaderos. De los ganaderos antifopa. Ahí era donde gritaban... Fuera FOPA. Fuera FOPA. Ahí era donde gritaban fuera FOPA. Y entonces esa relación. Ahora, ¿qué tanto le ayuda a FCN Nación? Esa es otra pregunta que tenemos que hacer en un año que es eminentemente... este año ya es electoral. Sí. Este año ya están buscando refugio los diputados que quieren una reelección. Esas son las preguntas que tenemos que responder. Y miren, hay un tema en donde, a ver, yo la lectura que tengo del cambio de Samuels por Alonso es precisamente una retribución política. O sea, sencillamente Samuels, hay que identificarlo. Samuels, él viene más de la facción del vicepresidente Jafet Cabrera. Sidney Samuels durante muchos años pues estuvo vinculado, podemos decirlo, como a un grupo de profesionales que han laborado, que han sido cercanos a la Universidad de San Carlos, sus diferentes dependencias, unidades académicas, etcétera, etcétera. Es decir, él digamos que era más del grupo del vice. Sí. Samuels creo yo que empezó siendo un ministro que generó mucha polémica. Se recordarán, en los primeros 3-4 meses de la gestión Morales, Samuels entró pues digamos en una actitud bastante dura o incendiaria en relación al tema de los ríos en Guatemala, del agua, y se volvió un promotor de que se aprobara rápidamente la ley de agua. Es decir, fue un ministro que durante los primeros 3-4 meses del gobierno de Morales tomó mucha relevancia. Y después, como los globos de Año Nuevo, se empezó a apagar, y de unos 6 meses para acá, prácticamente Samuels no había figurado. En cambio, comienza a emerger. Solo de viaje se mantenía. El personaje que empieza a ganar preponderancia dentro del Ministerio de Ambiente, pero sobre todo en la rosca del presidente Morales, era Alonso. Y a quien, por ejemplo, se le identificó como uno de sus asesores más cercanos, como uno de los personajes que estuvo pues al pie del cañón junto a Morales en los eventos de agosto-septiembre de 2017. Como obviamente el que le organiza la manifestación de apoyo de los ganaderos, pero que también empezó a ser una especie de operador político, puente de comunicación entre el Ejecutivo y el Congreso. Entonces, para mí, la salida de Samuels, el nombramiento de Alonso, no es nada más que decir,
este es mi hombre, este me ha cumplido, me ha generado operación política, entonces yo le voy a devolver el favor político nombrándolo ministro. O sea, yo ahí veo una lógica completamente diferente de la lógica del Ministerio de Desarrollo, en donde creo que ahí la lógica era más relacionada a la no ejecución. El tema que tiene Alonso es, digamos que ahí pues se ha venido generando, sobre todo el diario impreso del periódico, ha publicado algunas notas en donde cuestiona, por ejemplo, temas señalamientos. Como, la gestión de Alonso como viceministro, ha cuestionado temas relacionados como su preparación académica para el cargo, en fin, digamos que es un nombramiento en donde el presidente pone a alguien de su estricta confianza, que le ha generado, pues, digamos que operación política, y que al mismo tiempo está dispuesto a decir, me vale gorro las críticas que hay, es decir, asume un costo en ese nombramiento. Es decir, yo ahí sí veo una decisión estrictamente política donde sopesa más el rédito versus el costo y dice, a mí me vale gorro las críticas, yo procedo con el nombramiento. O sea, es una lógica radicalmente diferente a la lógica del nombramiento. Ahora, pero en esa lógica del presidente de la República, nombrar a Alonso como ministro, le está dando, digamos, una luz verde a todo el planteamiento o la operación política que llevaba adelante Alonso. Entre esas, impulsar la salida de FOPA de la SAT. Que el medio de contraste es lo que le ponen a uno cuando le hacen exámenes y todo eso, para ver en el escáner, en el CAT scan y todo eso, es FOPA. Porque la demanda de los ganaderos directa, esa vez, era más allá aún de los cambios y el monotributo, y que si no iba a haber monotributo, era apoyamos al presidente Jimmy Morales. Esa era la cantaleta de los ganaderos, pero exigimos la salida de FOPA. ¿Y quién estaba dirigiendo ese grupo? Alonso. Entonces, ahí el juego, el pulso, el jara y estira ahí en estos dos va a ser impresionante. Porque, digamos, en cierto sentido, la situación de FOPA hoy tampoco no es una situación, digamos, fuerte, no es una situación fortalecida. Y con aliados, como el procurador, menos todavía. Entonces, el procurador de los derechos humanos. Entonces, yo creo que ahí donde vamos a ver que la necesidad del presidente de activadores, de aliados, de operadores políticos se hace cada vez más visible. Entonces está jalando de donde tenga, de donde pueda. No sé si al final el mismo ministro de Finanzas, que yo creo que está ahí por condición y la de trabajo o el de gobernación, sean al final algunos operadores políticos. No los veo operando políticamente a ellos. Y son ministerios que tienen más fuerza. En todo caso, tal vez un ministro de Agricultura o un ministro de Comunicaciones, tal vez políticamente. Pero de los tres, al que más políticamente se le ve operando a favor del presidente Jimmy Morales es a Alonso. Ojo que Alonso también, las relaciones con los alcaldes no hay que olvidarlas, porque el presidente en este momento también tiene que ir a buscar, tiene que salir a buscar apoyo de alcaldes. Y cuando digo él tiene que salir, también FCN tiene que hacer su trabajo. Y ahora que FCN tiene que conectar con sus bases, conectar con alcaldes. Si es que van a lanzar algo, y si no es que desaparecen de aquí antes que sean las elecciones, ¿verdad? Pero por lo menos ahorita la premisa es, hay apoyo político, vienen operadores políticos, así que vienen refuerzos, pues hubo este cambio, ¿verdad? A medio tiempo, y ahorita ya empezó la segunda parte del partido, entonces ya hay 3 cambios. Y en teoría estos van a fortalecer, van a defender mejor, pero también van a contraatacar. ¿Estos 3 cambios le van a dar una nueva dirección al gabinete de gobierno? ¿Creen ustedes que va a haber mayor influencia de ciertos sectores al interno de Casa Presidencial? ¿O es simplemente este pago de favores o de la operación política que ya se realizó? Los ganaderos, para empezar, sí, vamos. Es que, bueno, por ejemplo, el caso de un Acisclo Valladares, digamos que él ya tenía un puesto relevante dentro de Pronacom, después como viceministro. Incluso creo yo que, para que veamos la lógica de un Acisclo Valladares del nombramiento, también yo le veo una dinámica diferente, porque el ministro saliente, Víctor Asturias, fue un ministro que tampoco no tuvo mucha exposición, mucha relevancia. O sea, si se dan cuenta de un ministro, Rubén Morales,
pues que participaba en espacios mediáticos, que era bastante abierto, que comunicaba muchos de sus temas de gestión. Cuando se da ese cambio, después del WhatsAppazo, bajo la gestión de Víctor Asturias, vemos un Ministerio de Economía pues que no necesariamente estuvo en los focos de atención. A diferencia ahora de un Acisclo Valladares, que vemos que es un funcionario que en su gestión como Pronacom pues lo vemos que participa en foros, en eventos, entrevistas, es decir, creo que es alguien que le da más exposición mediática y dado precisamente el rol que él ya jugaba dentro de Pronacom, creo que hay un poco más de continuidad. De parte de Alonso, honestamente de parte de Alonso, yo sí me quedo con una de las críticas que se le presenta a su gestión, que es que no presenta, digamos, que un historial de vida, una hoja de vida, pues, donde acredita experiencia en materia ambiental, por ejemplo. Entonces, creo que ese es uno de los temas que hay que evaluar. O sea, cómo, a diferencia, por ejemplo, de un Samuels, que digamos que era un catedrático que venía del mundo de la academia en materia ambiental, indistintamente si estábamos o no de acuerdo con su línea de pensamiento. O sea, yo creo que Alonso, digamos que es uno de los temas en los que habrá que evaluar en el corto plazo. Y el tercer nombramiento, el de desarrollo, honestamente el nuevo ministro de desarrollo, yo en mi vida lo había escuchado. ¿Quién es? No sabemos que... pero precisamente por lo que estás diciendo, es que es irrelevante si Alonso tiene o no tiene experiencia, porque ese no es su papel. Su papel no es para llegar a ser ministro y velar por, no sé, los recursos naturales y el ambiente, ¿verdad? Él es camarógrafo para principiar. O sea, no creo que tenga el expertise, no creo que yo pueda tener una discusión poder encabezar, con él liderar esa cartera de antropología ecológica, pues. Pero tiene otras cualidades que el porque presidente lo que le interesa al presidente preservar. No es la antropología ecológica o la ecología humana, no, que son grandes temas precisamente que tenemos que discutir en Guatemala. Eso no. A él lo que le interesa es también un pitbull, uno que salga a pelear y que esté dispuesto a así echar penca hacia adelante, un buen atacante, ¿verdad? Eso es lo que le interesa al presidente. Aquí nos envía un mensaje Edgar Guzmán y nos dice: esta es una movida pro impunidad de Jimmy Morales, haciendo eco a las declaraciones ayer de la fiscal Telma Aldana, porque cambios en el gabinete pues es algo que se da normalmente, sobre todo en esta época, y sobre todo a mitad del partido, lo mencionaba Philip. Pero ¿puede ser una movida pro impunidad en algún momento? Vamos a responder eso luego del corte. Volvemos. SF Cambios. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Cambios. Estamos hablando de estos nombramientos, estos movimientos en el gabinete del presidente Jimmy Morales. Hablábamos de las diferentes, tal vez, motivaciones de estos movimientos y preguntaban en redes sociales: ¿es esto otra movida pro impunidad? Haciendo eco a las declaraciones de la fiscal general Telma Aldana, que dio ayer, que califica al presidente como un aliado en contra de la batalla contra la corrupción. ¿Esto es una movida pro impunidad o es un movimiento normal? ¿Qué ven? ¿Cómo lo ven? Normal dentro del medio tiempo del partido. Normal en las fechas. En las fechas. En este corte de caja. Pero no es ni el tiempo, es quiénes. Ahí es donde ya comienzan las dudas. Sí, porque si la preocupación del presidente fuera realmente los recursos naturales, el ambiente y los recursos naturales, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, por eso se llama así. Y nosotros tenemos eminencias en este campo en Guatemala. Sería un nombramiento técnico. Sería un nombramiento técnico, alguien que va, digamos, porque te viene la ley de aguas, pues. Ahorita vienen leyes que son precisamente desechos, en el tema fundamentales, desechos. Vienen muchas leyes, muchas normativas que tendría que tener alguien técnicamente presentarlo. En ese campo, pues, Valladares tiene, en términos de economía, su carrera esa ha sido. Entonces ahí técnicamente, digamos, estás bien en términos de lo que se va a hacer. Además, no viene de un puesto, viene de un puesto que precisamente eso es lo que ha discutido desde hace, Pronacom, por ejemplo, está alrededor de ese tema. Está en la línea, pongámoslo así. Ahora el otro no sé ni quién es.
Pero aquí es... que eso aquí tampoco es algo que sea muy bueno, ¿no? Entonces es quien se haya movido más. Y tu propuesta es, se está premiando, se está premiando. Y yo creo que es más, se está poniendo enfrente. Y es como casi que ir a preguntarle ¿cómo te dijera yo? ¿Cómo se llama aquel muñequito que sale en la Guerra de las Galaxias? Maestro Yoda. Al maestro Yoda, el Yoda Arzu, ir a preguntarle, ¿verdad? Al maestro Yoda Arzu. Al maestro. Preguntarle, ¿verdad? ¿Cuál debería ser mi jugada? Y Yoda, darle tú debes, le dijo. Pues tú debes darle, ¿va? Darle tú debes, porque Yoda todo lo habla al revés, ¿va? Entonces el otro dijo, está bueno, pues. Pero también necesita defensa y necesita un atacante. Eso iría entonces en la tesis de muchos que hablan que estos nombramientos vienen también como consecuencia de envalentonado por la Junta Directiva del Congreso. Envalentonados por la elección de la Junta Directiva del Congreso. Y luego, pues, ya me imagino los consejos que han de salir de la MUNI o de tu MUNI han de salir unos consejos de Yoda hacia el otro. Entonces, vamos a ver, pero aquí rapidito, yo te decía en el corte que el principal interés ahora, una vez Junior está en el poder allá del Congreso, el principal interés ahora, Jimmy, tened cuidado, porque el principal interés de Yoda Arzu es que vos te caigas. Porque entonces brilla su bebé, brilla su patojo, su retoño brilla. Entonces tened cuidado con los consejos que salen de la MUNI para vos. Mira que te lo estoy diciendo. ¿Verdad? Entonces también tenés que ver del otro lado del asunto. Ahora, y estos nombramientos se están dando sobre todo en momentos en donde hay mucho ruido alrededor de posibles nuevas investigaciones del Ministerio Público. Desde la semana pasada se escuchaba... Desde diciembre, desde Navidad. Diciembre bajó un poco ahí por la segunda quincena de diciembre, pero luego ya enero se volvió a activar aquella sensación de ya viene un jueves decisivo. Winter is coming, dirían en Juego de Tronos, ¿no? Ya está, se está pasando el invierno, ya viene el invierno. Philip, ¿qué pasó con esa sensación de hace algunas semanas de que viene un anuncio importante de parte de las investigaciones del Ministerio Público? Pues hay que esperar. Es que estamos esperando. Hay que esperar. Miren, esto es... yo siempre he pensado que todo el proceso que ha vivido Guatemala del 2015 para acá no es una carrera de 100 metros. Es una maratón. Una maratón. Y obviamente si ustedes siguen las maratones, se van a dar cuenta que quien lidera la carrera los primeros 100 metros, o en el kilómetro 20 o en el kilómetro 30, no es el que gana. O sea, es un asunto más de profundidad, de resistencia. Y de estrategia. Entonces, y yo creo que aquí falta. O sea, el proceso guatemalteco, pues a mí me hubiese gustado que fuera más rápido, más expedito en muchas cosas, pero el proceso guatemalteco se pinta a que... El año pasado, Philip, hablábamos de un choque de trenes, de que de un lado y de otro se estaban preparando diferentes estrategias para llegar a ese choque de trenes. Y para mí, miren, lo que pasa es que ese choque de trenes, creo que hubo diferentes rounds de la batalla. Creo que un round fue toda la discusión de la agenda de reformas constitucionales al sector justicia. El segundo round fue todo lo relacionado, podríamos decir, a la declaratoria de non grato de Iván Velázquez. El tercer round fue lo relacionado con el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales. El cuarto round fue lo relacionado al antejuicio contra Álvaro Arzú. Pero digamos que la batalla sigue. Y entonces, digamos que el siguiente round en esa batalla fue la elección de junta directiva en el Congreso. Y así nos vamos a ir. O sea, mientras no haya un proceso de reencauce institucional o de, podemos decir, de llegar al punto de quiebre, todo pinta a que esto es un proceso en donde vamos a ver que hoy golpea uno, mañana golpea el otro, después tal vez al día siguiente hay doble golpe, es decir... Y hay momentos en donde se siente o se percibe una restauración del orden anterior. Las cosas como eran. Sí, las famosas cosas como eran. Pero miren, yo siento que el proceso todavía, como les digo, guatemalteco no ha terminado de madurar lo suficiente como para tener ya una noción de decir, ya ganó la lucha anticorrupción o ya el statu quo se mantuvo y regresamos al pasado. O sea, yo creo que todavía estamos viviendo esa fase del pulso de poder entre las facciones enfrentadas para ver qué ocurre. Ahora, todos los movimientos que ocurren los meses atrás y meses adelante, lo estamos viendo con esa lente, con la lente de esto se está haciendo
en pro de la impunidad o en contra de la impunidad. Ese lente no nos lo hemos quitado. Correcto. Por eso muchos usuarios hoy preguntan, ¿estos cambios tienen que ver en pro de la batalla de la impunidad o contra la impunidad? Porque no nos hemos quitado eso. Yo creo que no es esa visión. No es profeta ni hija de profeta, pero doña Telmita ayer hizo una alusión a la vieja política, que Galdames pidió desconoció que, por luego. favor, desconoció y dijo que cuál era la vieja política, ¿verdad? El pez no ve el agua porque está en el agua. Entonces, o el tiburón, la anguila, lo que sea, Galdames, no ve el agua porque está en el agua. Pero para mí eso fue bastante sintomático, que lo discutíamos ayer. Hablar de la vieja política por parte de la fiscal general, yo creo que por lo menos a la entendida por señas o al entendido por señas. 1. Y 2, aquí recuerdo que en 2015, con Felipe, hicimos una serie de presentaciones, ¿te acordás? En los cuales hacíamos escenarios. Y creo que uno de los escenarios que precisamente te estaban pidiendo ahí, o están dudando si no es el regreso a las cosas como eran, ¿verdad? Es precisamente un escenario que nosotros decíamos de restablecimiento, que iba a haber una lucha contra la corrupción y que era así alegrón de burro y amará de tosas, y que de repente iba a reaccionar todo el establishment y ¡fum! Iba a meter, digamos, un freno a todo, lo que decías el choque de los trenes, pero en realidad no era choque de trenes, sino que lo que pasaba era que venía uno con mayor fuerza, mayor inercia, que talmente no solo destruía al otro, sino pasaba encima del otro y lo deshacía de una vez, que yo creo que esa es la duda que están presentando los tuiteros aquí, y ese le llamamos el escenario de regreso a status quo, del gato pardo, que había que cambiar para que todo siguiera igual. Sí, que había que, entonces, y dar la sensación que las cosas cambian, pero al final nada cambia porque nada se mueve, y entonces esa era la oportunidad de aquellos para atacar otra vez, digamos, los que habían sido tocados por el sistema, y remontar este proceso de manera tal que no solamente van a salir en el escenario que planteamos, iban a salir más fortalecidos que de lo que estaban antes, sino que al mismo tiempo les dio la oportunidad de limpiar cosas que venían antes, ¿verdad? Y regresar con una aura de cambio también. Y empezar a echar en cara, ya vieron, sí, eso del 15A, 15G, 15S y 20 no sé qué, ya vieron, miren en lo que paró, lo único que hicieron fue fortalecer el Congreso, miren la junta directiva que tiene, pues. Ningún diputado renunció, por ejemplo. Sí, no hubo depuración. Entonces, con esa evidencia, ahora sí viene el cambio, ¿verdad? Financiado por Mariscal Zavala, pero bueno, viene el cambio. Y entonces, ese es un escenario que me parece muy interesante, que lo mirás en los subtextos aquí de lo que escriben los tuiteros, del temor que se tiene del regreso de... Por ejemplo, ayer hablábamos de algunos fragmentos del discurso del presidente del Congreso, Álvaro Arzu Escobar, en donde plantea lo que estás mencionando, Estuardo, o sea, una restauración, pero con un aire de renovación, digamos, con un aire de tiempos nuevos, pero que también retrotrae y pide restaurar ciertas cosas que se han perdido. ¿Cómo qué? Ahí es donde uno comienza Vamos a ver, ¿qué perdimos que estemos llorando y estemos añorando en este momento? ¿Qué perdimos en 2015? ¿O quiénes perdieron en 2015? Sería también otra pregunta. Pues esa es mi pregunta para el presidente del Congreso. A ver, ¿qué perdimos en 2015 para que estemos todos ahora ahí en mar de lágrimas, chiando, añorando esos tiempos? Ese es un patojo para principiar, ¿verdad? Entonces, pero ahí ya está el relato y va a ser uno de los relatos que se van a mover en si papi le escribió el discurso, meses. Si papi le escribió el discurso, entonces el que estaba llorando no es el patojo, es papi, ¿verdad? Y aunque no es el Congreso de la República, pero sí va a haber una dinámica muy interesante y vamos a ver también esos argumentos en la elección de la fiscal general. Ahí van a salir esos argumentos, van a salir, va a continuar este choque de trenes. Para principiar, la postuladora principió mal. ¿Por qué? Porque faltaron 2 decanos. ¿Ya? Pero había también una prisa por instalar, por convocarla. Sí, pero digamos, ¿qué haces ese caso? ¿Qué haces? Faltan 2 decanos. 2 decanos no llegaron. No llegó San Pablo y no llegó Occidente. Y perdón, pero eso no era si querían o no querían. Yo no estoy de acuerdo con las postuladoras.
Pero eso es lo que tenemos y con eso hay que trabajar. Y ya el proceso arranca. Entonces ya presentan cronogramas. ¿Cómo vas a meter? Ya presentan ¿qué vas a hacer? las primeras decisiones. Otro acto especial para... Lo que muchos han advertido o han vaticinado, que ese proceso va a estar cargado de impugnaciones. Mira la primera. Que van a estar pasando. Sí, pero faltan 2. Ahí no pueden jugar, faltan 2. ¿Qué hacemos con esos? Y eso no es si quieren o no quieren, eso no fue optativo. Eso fue que la normativa dice que tiene que estar. Porque no hay desacato ahí. Ese es como en la Primera Guerra Mundial, la gran ofensiva de verano que va a decidir. Voy a ver, no el resultado de la guerra, pero digamos que gran parte de la batalla. Sí, pues la batalla se decide. Pero... Entonces, por eso les digo, digamos que en este jueguito, en donde lo que hemos visto son pues todos estos pulsos de poder en los diferentes rounds de la guerra, digamos que ese es el mega round. Y obviamente ese round va a tener sus subtramas al interno. Entonces, digamos que, a ver, lo que estamos viendo aquí, creo yo, es la alineación de las baterías previo a la batalla final. Y ahí es donde creo yo que se empiezan a ver los movimientos tácticos de unos y otros. Ese escenario se llama Armagedón. Es el escenario Armagedón. Para ver qué queda vivo. Para ver quién queda vivo, si es que alguien queda vivo. Si es que usted queda vivo o yo quedo vivo. Y luego también un poco lo que mencionaban el día de ayer. Como por ejemplo en la elección de la Junta Directiva del Congreso, pareciera que algunos perdieron, que se quitaron las máscaras. O sea, aquí estamos viendo también ese proceso en donde se están acelerando los posicionamientos de ciertos actores, y creo que cuando eventualmente se integre la comisión de postulación de fiscal general y empecemos a ver ya la operación de esa comisión de postulación, dígase, definir la tabla de gradación, definir, por ejemplo, el cronograma de trabajo, definir, por ejemplo... Primero que lleguen 2 rectores que hacen falta. Que se integren. Principiemos por ahí, que se integren los 2. ¿Cómo los van a integrar? Por favor, me responde la CC. ¿Quién tiene que responder eso a propósito? ¿El Congreso? El Congreso tendría primero que, si tiene alguna duda, consultar a la CC. ¿Qué se tiene que hacer en ese caso? Miren cómo comenzó la postuladora. ¿A quién le conviene que empiece así la postuladora? Entonces ahí es donde veo que cada vez los tuiteros, pues... sí están con una preocupación creciente. Y es más, mire, por ejemplo, a ver, corramos el escenario hipotético que un decano dice, yo no voy, y no voy. Ah, pero ese puede ser, ese es desacato, eso es orden. ¿Pero qué vas a hacer? Pues conducirlo, ahí no tenés para dónde. Y de pedirle a la universidad que nombre a otro, pues. ¿Y cómo le vas a ordenar a una entidad privada que te cambie el decano? Error de... ¿Por qué crees que no estoy de acuerdo con las comisiones de postulación? Mira el punto al que quiero llegar. Supongamos que viene la universidad y dice, va pues, Philip, vos que sos el decano, no querés ir, va, órale. Voy a nombrar al decano interino Estuardo. Estuardo vaya a la postuladora. No, yo no. Esa es una invitación para que al día siguiente, o un mes después, o 6 meses después, venga y presente un amparo. Porque no debería ser él, sino que debe ser yo. Entonces, es lo que te digo, por eso algunos advierten que el proceso va a estar plagado de impugnaciones. Y vamos a caer en aquel escenario de ¿y cuándo va a asumir el nuevo fiscal? Pero eso ya fue arreglado por doña Telmita, porque ella nombró... Esa es parte de una estrategia también. Esa es parte, ella nombró a la esposa del ministerio del ministro de Gobernación como la interina. Porque ve venir algo así. La interina. Uno de los escenarios. Ya empezamos. Faltan dos decanos. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos. SF Cambios. Winter is coming, diría Jon Snow. En estos próximos meses. Volvemos. Winter is here.
Regresamos a SF Cambios. Gracias por sus opiniones y comentarios que llegan a la etiqueta en la cuenta oficial de Twitter de Guatevisión. Seguimos hablando de estas batallas, estrategias y bueno, algo que también fue noticia este día es pues que el superintendente de la SAT no llegó a la meta de recaudación. Ya una asociación, Guatemala Inmortal, presenta ahí una petición de bueno que lo destituyan. Él da su descargo de que será el directorio quien decida eso. Pero más allá, en lo macro, esto se ve como otra batalla que se viene en los próximos días. Se va a poder sostener FOPA al frente de la SAT. ¿Qué va a decidir el directorio? ¿Cuál escenario vemos aquí? Mira, el escenario que veo, primero no llega a la meta. Ya lo sabíamos desde el inicio, de que hecho, era una meta de recaudación. Él pone un tuit que el tuit se viralizó porque él dijo que una de las razones por las que no se llegaba a la meta era precisamente porque se había suspendido la actividad minera en Guatemala. Y eso lo dijo él. Y ahí está el tuit. O sea, eso lo dijo FOPA. Lo cual es cierto. Era por los ingresos que ya tenían previstos por la actividad de minería en Guatemala. Que no se iba a llegar a la meta. Sí, pero ellos tenían esperanzas en... Este no es como el año antepasado. Que fue atípico. Que donde iban a cualquier empresa y le sacaban 700 millones, 500 millones y todo. Ese fue atípico, fue anormal, ¿verdad? Sabíamos que no se podía sostener algo así. Sí, eso no era sostenible, solo ese año y hasta que después le bajaron Mosh y dije, pero cuando le bajaron Mosh, mira lo que pasó, no llegó. Tenés por un lado, no llegas a la meta y por el otro lado tenés a Alonso con los ganaderos aquí fregando y tenés esta asociación que también dice no llegó, por lo tanto debe destituirse. Entonces los frentes vienen fuertes. Yo lo que creo es que al final habrá una separación fuerte, si no es que hasta de manera legal, entre el mismo y pública, entre el mismo superintendente de administración tributaria y el presidente de la República. ¿Cómo queda FOPA o cómo va a quedar la figura del superintendente en los próximos días, ya conociéndose que no se llegó a esta meta de recaudación? Es que miren, la reforma que se hizo a la ley de la SAT en el año 2016 tenía una lógica, que era quitar un poco la injerencia presidencial sobre la facultad de nombrar y destituir al superintendente de SAT. Entonces le traslada esa función al directorio de la SAT. Y establece, y siempre se ha dicho, y para mí me parece que es una de las medidas más meritocráticas que hay dentro del Estado, porque establece una meta de cumplimiento. O sea, establece, mire, una de las causales para la remoción de un superintendente es cumplir la meta de recaudación. Pero más adelante, la misma ley, digamos que establece algunas causales de excepción. Por ejemplo, causales de excepción es que el directorio realiza un análisis técnico y que llegue a la conclusión que hubo causas exógenas que provocaron que no se llegara a la meta. O sea, digamos que le tira la chibolita al directorio para que el directorio diga, bueno, al final el directorio vos tenés que hacer un análisis originalmente técnico en donde tenés que decir, bueno, ¿por qué no se llegó? ¿Por mala gestión o por causas exógenas? ¿Qué se entiende por causas exógenas? Que se cerró la mina, San Rafael, y que eso implicó que el Estado de Guatemala perdiera 600 millones de recaudación. O que, por ejemplo, la tasa de crecimiento del PIB que se había proyectado en 3.8, 3.6, cerramos en 2.9. O que el tipo de cambio que se había proyectado en un número, cerramos en otro más bajo. O que, por ejemplo, los precios de combustibles que se proyectaron en un número y otro. Es decir, en primera instancia, el directorio, en teoría, debiera hacer un análisis técnico. Y sobre ese análisis técnico decir, bueno, fue culpa del superintendente no llegar a la meta por mala gestión, para afuera. O hay causas exógenas, le vamos a perdonar esta vez, pero a la otra igual se va. Pero digamos que aquí el elemento central es que yo creo que en esta discusión no va a ser de carácter técnica. O sea, va a ser una discusión, un pulso político al interno del directorio. O sea, porque al final del día, digamos que en todo este proceso, en toda esta narrativa que se ha venido generando en torno a la SAT, son posicionamientos políticos en torno a la discusión de si Solórzano Fopa debe continuar o debe de retirarse del cargo. Entonces,
indistintamente de que el directorio tenga que, en teoría, elaborar un análisis técnico, yo creo que eso no va a ser más que un pulso más de carácter político entre las facciones enfrentadas en cuanto a su interpretación del trabajo de la SAT, y sobre eso es que vamos a ver que se tome la decisión de qué va a pasar con Solórzano Fopa. Entonces, esa discusión política, porque no va a ser técnica, repito, va a ser otro round más de esta pelea o de este pulso de poder que hemos venido caracterizando. O sea, pareciera que aquí como que el rompecabezas se traslada un escenario hacia otro. Mira, y en términos eminentemente políticos no es una discusión solo de la cabeza de la SAT. Aquí es donde ya entra precisamente Junta Directiva del Congreso, que no creo que sean muy aliados de FOPA. Aquí entra también los operadores políticos del presidente Jimmy Morales, principiando con como él mismo se declaró, y es cierto, operador político con el camarógrafo que ahora ministro, que no es aliado de FOPA, eso ya se sabe, eso se lo gritaron a FOPA del otro lado. Entonces, ¿quiénes son los aliados que quedarían ahí para FOPA? Master Huicho. Master Huicho podría ser un buen aliado. Master Huicho podría ser un buen aliado de FOPA, digamos que lo cuide. El ministro de Gobernación, el MP y la CICIG. MP y CICIG. Entonces, la estrategia iría en que la CICIG ahorita tendría que lanzar, tendría que adelantar cierto armagedón en términos de decir, aquí le vamos a entrar a caso tal, casos tal, por defraudación tributaria, tal vez. Exactamente. Y entonces, que eso fortalecería. ¿Por qué? Porque ahí tendría un argumento también de decir no se llegó porque no solamente no operó la minera donde tenía las expectativas de casi 1,000 millones, ¿verdad? No, pasó terremoto, no sé de dónde fue lluvia en tal lugar, pero al mismo tiempo la defraudación fiscal fue más grande y esa es una cuestión que si bien está la SAT necesita elementos fuertes, por ejemplo la alianza del MP, y él viene del MP, también la posibilidad de tener gente que les informe, inteligencia, contrainteligencia y todo eso, y poco a poco van los cambios. Y ojo que también ya se hizo enemigos con la gente que tuvo y sacó. Ahora, miren esto, estaba justamente revisando la reforma a la ley, para que miren realmente quién es el que tiene en sus manos. ¿Quién tiene la llave? ¿Quién tiene la llave? Porque artículo 27 de la ley de la SAT, que establece causales de remoción, inciso G, incumplir el convenio de cumplimiento de la meta de recaudación tributaria, las que se incluirán metas de recaudación y otras metas de desempeño de la administración tributaria. Ya, básicamente, al inicio del año fiscal, SAT con Ministerio de Finanzas establecen el convenio de recaudación tributaria, donde básicamente elaboran sobre el presupuesto aprobado, definen el estimado o la proyección de recaudación. Pero cuando nos vamos a revisar el convenio del cumplimiento de las metas de recaudación tributaria, dice, de común acuerdo, dígase, Ministerio de Finanzas y la SAT, las partes podrán modificar el convenio de cumplimiento de metas de recaudación cuando existan razones fundamentadas que permitan prever que el presupuesto de ingresos tributarios no podrá alcanzarse. Entonces, realmente digamos que la decisión de destituir al superintendente es facultad del directorio. Recae en el directorio. Pero quien tiene la llave para decidir, digamos que para influir en esa decisión final, es realmente el Ministerio de Finanzas. Porque, por el acuerdo. Si nos vamos a un orden de pensamiento lógico, el directorio, si la decisión política, porque va a ser política, es remover al superintendente, el argumento es que no llegó o no cumplió el convenio de recaudación. Si la decisión política es no remover al superintendente, es porque va a argumentar que no había o que el convenio no era cumplible. Lo cual implica que previamente el Ministerio de Finanzas junto a la SAT debieron haber renegociado de común acuerdo y haber llegado a la conclusión que las metas de recaudación tributaria no eran alcanzables. Entonces, realmente, quien tiene la llave real para decidir si FOPA sigue o no sigue es el Ministerio de Finanzas. Porque sobre lo que el Ministerio de Finanzas haga o no haga en términos de ese convenio, es que se va a crear la cama técnica de la cual la decisión política del directorio va a decidir. Ahora,
va a existir esa voluntad política para que exista esta cama, como menciona Philip, que pueda servirle al directorio para decir continúa o no, es que ese es el pulso que se está dando en estos momentos. Aquí hagamos un recordatorio. Hermanos, recordemos las palabras de la divina Rosana Valdetti, quien dijo que en esos niveles todo se negocia alrededor de ¿qué? De una cama. De una cama. En esa cercanía, digamos. En esa cercanía, en esa intimidad de la cama, decía ella. Gracias, hermana Rosana, por su profecía. ¿Verdad? Muchas cosas se están cumpliendo, ¿eh? Se están cumpliendo. La palabra se cumple, ¿verdad? Entonces, mira. No sabemos cómo se está negociando eso entonces. Eso te iba a decir yo. Que la negociación, es que ahorita está la negociación. Es lo que usted está viendo, nosotros estamos hablando. Ahorita está la negociación, ahorita está la cama, pues no sabemos si es catre, no sabemos si es cama de agua, lo que sea. No sabemos, ¿verdad? Cómo va pero esa alrededor hay negociación, una negociación en este momento. Este día el superintendente de la SAT presenta, digamos, el plan estratégico 2018. Él llamó el año en contra del contrabando, por cierto. No era el año del reposo que dijo el otro. Este era como que un año que se va a enfocar más en el contrabando, también enviando un mensaje hacia ciertos sectores. Él reconoce que está lo que ahorita está en el dilema. Es iniciativa privada, miren, ustedes son los únicos que me pueden caer de aliados. Aliamos. Este año les entra. Este año a ustedes los voy a agarrar. Si no entendieron algunos el mensaje, porque en el 16 les cayó mucho chicote. Entonces, en el 17 yo no llegué a la meta. Este año ustedes son mis aliados. El contrabando. Bueno. Vamos a ver qué pasa con esa decisión y qué sucede en la SAT. Mal sin ellos, peor sin ellos, dice se nos termina el tiempo del análisis. Muchísimas gracias, Estuardo. ¿Y la cama? Ahí están negociando algo, Estuardo. Ten cuidado con lo que se negocia alrededor de una cama. Philip, muchísimas gracias. Qué bueno tenerte de vuelta. Y a usted muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. No se vaya. Viene Sin Reservas con nuestro director Haroldo Sánchez. Feliz noche.